Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de elaboración de documento técnico de patente, segunda parte, como refuerzo académico del curso de formación y acompañamiento para identificación y registro de propiedad intelectual en universidades. Mi nombre es Valeria Díaz Silva y seré su expositora el día de hoy. Bueno, para empezar, la presentación de la solicitud consta de tres partes o de tres componentes, ¿no? Primero, el petitorio. El inventor o el solicitante tiene que presentar el petitorio, el comprobante de pago y el documento técnico. El día de hoy precisamente vamos a hablar sobre el documento técnico. En este documento técnico vamos a encontrar la descripción detallada de una invención, la estructura, bueno, vamos a encontrar una estructura determinada y la evidencia de la solución a un problema. La estructura del documento técnico consta primero de la memoria técnica, las reivindicaciones, el resumen y las figuras o dibujos, ¿no? La memoria descriptiva es la parte más importante, o bueno, una de las partes más importantes junto con las reivindicaciones. Y en la memoria descriptiva podemos encontrar el título, el campo técnico, los antecedentes, la descripción de las figuras y la realización preferente de la invención. Entonces, primero vamos a hablar sobre el título. El título tiene que ser representativo de la invención y destinarla en forma suficiente. Acá les he colocado algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una estructura de mueble desarmable con elementos de unión deslizantes, una máquina semiautomática evisceradora de truchas de extracción mecánica, un dispositivo de seguridad anticateo para capó de maquinaria pesada. Entonces, aquí con esos tres títulos podemos observar de que solamente con leerlos uno se puede dar una idea de qué va a tratar el documento técnico. ¿Ok? Luego vamos a observar el título de la invención. Bueno, seguimos en el título de la invención y aquí podemos ver, por ejemplo, acá una figura de una invención, ¿no? Que ya ha sido patentada, que ha sido presentada en muestra de partes. El inventor siempre va a llegar a veces con una idea de un título, ¿no? En este caso, el inventor, cuando se presentó al programa Patenta, él presentó su invención con el título Brazalete portaatomizador desinfectante. Pero después de que uno busca los antecedentes que existen en el estado de la técnica, después de que uno analiza a profundidad la invención, el título puede cambiar. Entonces, después de analizar todos estos factores, el título se cambió a un brazalete portadispensador de fluidos accionado con movimientos flexo-extensión de la muñeca. Para seguir, en cuanto al campo técnico, bueno, el campo técnico es conocido como un sector tecnológico, es el campo técnico al que se refiere o aplica la invención. Es el área en el que se desarrolla el invento que se está presentando. Tiene que ser breve y claro. En el documento se tiene que tener un párrafo de máximo 6 líneas, no tiene que ser muy amplio. Se tiene que determinar el área técnica donde puede ser clasificada la invención. Esta parte sirve mucho para el examinador, para que pueda comprender dentro de qué área se desarrolla el invento. Está relacionado, coincide con el contenido del resumen y los objetivos de la invención. Acá, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo del título, tenemos, por ejemplo, esta invención es aplicable en el campo dedicado a los dispositivos portátiles para suministrar diferentes tipos de fluidos, como desinfectantes, espumas, aceites, más específicamente un brazalete portadispensador de fluidos accionado con un movimiento de flexoextensión de la muñeca. El campo técnico también tiene una forma particular de iniciarse, ¿no? Por ejemplo, puede empezar con la siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de, se refiere a o está relacionada con. Esas son formas de empezar a redactar el campo técnico. Recuerden que siempre tiene que ser breve, no máximo de 6 líneas. Ya para pasar al tema de antecedentes, es necesario comprender que en esta parte se tiene que describir el antecedente, pero de tal manera que se pueda comprender y se pueda realizar el debido examen de la invención, así como entender las referencias colocar la referencia del documento
y también se pueden colocar, como ya saben, publicaciones anteriores. Acá les he colocado algunos ejemplos de cómo se puede iniciar el párrafo de los antecedentes, ¿no? Se conocen actualmente dispositivos que presentan, ahí lo completan, luego dice, se conoce en el estado de la técnica dispositivos caracterizados por, y otra forma de también iniciar el párrafo de antecedentes es mencionando al antecedente como tal. En este caso, ¿no? Tenemos, en el estado de la técnica se conoce los siguientes indicadores de humedad, y colocamos ahí los números de publicación de 2 patentes en este caso, ¿no? Los cuales se disponen en la parte inferior, ¿no? Y se comienza a describir el antecedente. Bueno, como antecedentes podemos colocar, como les dije, patentes, pueden colocarse revistas, páginas web, entre otros, pero siempre tienen que tener fecha cierta y tiene que ser anterior a la solicitud de la invención. Muchas veces, hacemos búsquedas y encontramos un invento que es muy parecido al que se quiere patentar, tiene muchas similitudes que hasta le puede quitar la novedad o le puede quitar ventaja técnica. Pero si haciendo mi búsqueda me doy cuenta que ese antecedente no tiene fecha cierta, no lo puedo poner en el documento. ¿Ok? Luego, es importante saber que los antecedentes tienen que estar dentro del mismo campo técnico. No podemos estar hablando o refiriéndonos a un determinado tema, a un determinado invento, por ejemplo, que pertenece al área de la agricultura, por ejemplo. No sé, tiene que ver con cascarilla de café, por ejemplo, y de repente hablar sobre cacao o hablar sobre otro tipo de fruto, ¿no? Entonces todos tienen que estar dentro del mismo campo técnico. Luego tenemos que la redacción debe permitir la comprensión del antecedente. Esto es muy importante, porque a veces también cuando se comienza a redactar o a colocar, por ejemplo, tal cual el resumen que puedo encontrar en el antecedente, si es una patente, por ejemplo, y no lo hago con mis palabras, a veces se malinterpreta lo que quiere decir el antecedente, no se comprende. Entonces es muy importante poder resumir lo que quiere dar lo que quiere entender el antecedente y cómo se va a relacionar con la invención. Esa sección, como les dije, no tiene que ser muy extensa, no tiene que superar la sección de antecedentes más de 2 páginas. También es importante identificar correctamente el problema que presenta el antecedente. Muchas veces también otro error que a veces suele pasar en los apartados de antecedentes es que no se diferencia bien qué es lo que se quiere resolver o no mencionan claramente cuál es el problema que presenta ¿ok? O se enfocan en la solución que más adelante se va a plantear, ¿no? O la solución que presenta el invento que se quiere patentar. Cuando en realidad en la parte de antecedentes solamente nos tenemos que centrar o solamente tenemos que redactar sobre el antecedente. ¿Ok? Bueno, como les decía, ¿no? Se deben mencionar ciertos elementos o cualquier otra información de la invención que se quiere patentar. Acá podemos ver algunos ejemplos. Es importante que se deben señalar qué inconvenientes, limitantes o restricciones se conocen en el antecedente y para las cuales no existe una propuesta o solución hasta este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, sin embargo, para ambas invenciones es necesario el uso de alguna fuente de energía o de elementos electrónicos para su funcionamiento, lo cual impide que estos se puedan utilizar en espacios rurales o en lugares en donde no hay energía eléctrica. Acá hablamos de un dispositivo que solamente funciona con energía eléctrica y a veces eso suele ser un inconveniente cuando se quiere llevar este dispositivo a lugares en donde no hay esta energía eléctrica, ¿no? Como en los espacios rurales. Por otro lado, es importante mencionar que existe una necesidad en la actualidad de contar con un invento que solucione los problemas identificados en los documentos antecedentes. Eso tiene que entenderse al final de la sección de antecedentes, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Por lo expuesto, resulta necesario, a partir del estado de la técnica, proveer una urna portátil para desinfección de mascotas que resuelva los problemas mencionados. Acá estoy mencionando la invención, el título básicamente de la invención, parte del título de la invención, pero no menciono
¿Qué elementos presenta esta que le permiten solucionar el problema? A eso me refiero, no podemos mencionar la parte clave de la invención en la parte de antecedentes, solamente la única referencia que se puede hacer a lo que se quiere patentar sería en esta última parte, ¿no? En este último párrafo, ¿no? Donde lo único lo que se trata de mencionar es que se propone esta invención como solución a los problemas que anteriormente hemos mencionado. En cuanto a la descripción, esta va a presentar la solución al problema que anteriormente hemos planteado. Recién es en esta parte en donde empezamos a plantear como solución a la invención que se quiere patentar. Esta descripción va a servir como soporte para las reivindicaciones, es por eso que toda la información relevante al invento tiene que estar bien descrita en esta parte. Acá les coloco un ejemplo. Como solución a los problemas antes mencionados, se desarrolló un dispensador portátil para muñeca y antebrazo que presenta la particularidad de un diseño que se activa con los movimientos flexo-extensión de la muñeca, lo que brinda mayor versatilidad al usuario. Cuenta con un contenedor que suministra los fluidos, etcétera, 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 ¿no? Este dispensador portátil para muñeca y antebrazo se activa con el movimiento de flexo de extensión, ¿no? Entonces, acá podemos ver cómo podría empezar un párrafo, el primer párrafo de la descripción. Tener en cuenta que en realidad para todo el documento, más que nada para el tema, ya entrando al tema de los antecedentes, la descripción o la memoria técnica, es importante que los párrafos no sean muy extensos, ¿ok? Tienen que ser, por ejemplo, de máximo o un promedio de 6 líneas, ¿no? No les recomiendo que coloquen párrafos de más líneas. Pueden tener, por ejemplo, la descripción puede tener 7 párrafos, 10 párrafos, los que ustedes crean convenientes, pero no les recomiendo que estos sean extensos, porque si no, a veces la lectura se hace un poco pesada, a veces es ahí donde se comienzan a observar errores en la redacción, entonces traten siempre de redactar siempre en párrafos de 6 líneas. En la descripción se debe redactar con el objetivo técnico de la invención de manera detallada y clara. Se debe redactar el objetivo técnico de la invención de manera detallada y clara. Ok, eso es muy importante. Luego, la descripción de las características distintivas y esenciales de la invención, así como su funcionalidad. Es importante, siempre cuando asesoramos, yo les comento de que deben hacer una descripción de estas características distintivas y esenciales, o sea, describir también la parte estructural de la invención y así como su funcionalidad, también describiendo el para qué sirve, ¿no? Su uso, su modo, su uso. Luego, la información redactada debe coincidir con la materia que se reivindica. Es por eso que decimos de que esta descripción va a servir como soporte para las reivindicaciones, sobre todo para la primera reivindicación, para la independiente. Haciendo referencia al lenguaje y contenido empleado. A eso también nos referimos, por ejemplo, de que a veces estamos redactando y mencionamos los nombres de los elementos, ¿no? Luego, en un siguiente párrafo o de repente en otra parte de la memoria técnica, como puede ser, por ejemplo, la realización preferente, a un elemento le cambiamos el nombre. El nombre no necesariamente va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero colocamos, por ejemplo, un sinónimo. Entonces, a eso nos referimos con que todo tiene que coincidir. Si le coloqué un determinado nombre a un elemento en la parte de la descripción de la invención, él tiene que mantener el mismo nombre por ejemplo, en la realización preferente y en el resto del documento. Bien que esto es parte de la claridad que se va a analizar en el documento. Igualmente el contenido también tiene que coincidir. No puedo colocar una cosa en la descripción de la invención y luego más abajo contradecirme, ¿ok? Es importante destacar la ventaja técnica que va a ofrecer la invención. Por ejemplo, acá tenemos que la presente invención mejora el estado de la técnica, puesto que la particularidad del dispositivo dispensador es que presenta un diseño que se ajusta a la muñeca y antebrazo y es activado con un movimiento de muñeca, logrando expulsar el fluido, manteniendo al mismo tiempo las manos libres para realizar la manipulación de diversos objetos. Acá podemos observar cómo es que se hace hincapié en la particularidad que va a presentar el dispositivo que se quiere patentar.
y qué soluciona con esa particularidad. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que la descripción de la dimensión debe realizarse de manera clara, como les mencioné, precisa y suficiente. Otras consideraciones que se deben tener en la parte de la descripción es que se debe evitar utilizar términos en inglés. Por ejemplo, a veces pasa de que quieren describir que están redactando y en lugar de colocar un término que es en español, por ejemplo, colocan un término en inglés, ¿no? Por ejemplo, como switch, entre otros términos que a veces se conoce por el término en inglés, pero también su nombre técnico está en realidad en español, ¿no? Luego tenemos que el lenguaje utilizado debe ser técnico y conocido, de acuerdo al campo técnico de la invención. Si bien siempre decimos que en el documento tenemos que utilizar un lenguaje técnico, eso no quita de que, por ejemplo, si yo soy ingeniera agroindustrial, ¿no? Estoy evaluando una patente que es una maquinaria también agroindustrial, no quita de que de repente, sí, utiliza un lenguaje técnico, pero de repente que está relacionado o que se utiliza más en otro campo técnico de la invención. Entonces, ahí habría un problema. Tenemos que regularizar esto. El lenguaje que se va a utilizar tiene que corresponder al campo técnico de la invención y tiene que a la vez ser técnico. ¿Ok? Por ejemplo, a veces cuando están redactando utilizan la palabra, por ejemplo, liga, ¿no? Liga, cuando se quieren hacer, cuando lo que quieren hacer referencia es a una banda elástica, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con que el lenguaje también debe ser técnico. Por otro lado, las unidades de medida que se utilicen deben ser las correspondientes al Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? También, si la invención se explica a través de dibujos o figuras, el documento debe guardar total coincidencia con los mismos. O sea, no puedo escribir una cosa y luego a ver, ahí se me fue. Ok, como les decía, si la invención se explica a través de dibujos o figuras, este documento debe guardar total coincidencia con los mismos. ¿Ok? Por ejemplo, no puedo estar haciendo una descripción de un invento y más adelante, por ejemplo, en la parte de las figuras colocar otra cosa totalmente diferente, que no corresponde a lo que se ha escrito anteriormente. Entonces, tiene que también tener cuidado con esta parte de aquí. Otras consideraciones que también se deben tener en cuenta es que no se acepte el uso de nombres propios como marcas, genéricos, marcas o similares para definir el objeto de la invención. Por ejemplo, muchas veces, bueno, a mí me pasaba que yo pensaba que la cinta, esa cinta, el nombre era cinta scotch completo, ¿no? Pero obviamente, y a veces pasa de que el inventor puede pensar que también el nombre de este objeto es así, cinta scotch completo, con el nombre de la marca. Entonces uno tiene que estar revisando de que no vayan a ocurrir estos errores en la parte de la redacción, ¿no? Que coloquen nombres de marcas, ¿no? Una vez ingresada la solicitud de patente, no se puede agregar mayor información al documento ni realizar modificaciones de fondo. Es por eso que al momento de realizar la redacción del documento técnico, uno tiene que asegurarse que todo lo que uno quiere dar a entender, o todo lo que uno quiere decir de su invención tiene que estar descrita, debidamente descrita. Después también se pueden, porque más adelante, una vez que uno ingresa a la solicitud, se pueden realizar modificaciones, pero estas modificaciones tienen un rango. No puedes modificar, por ejemplo, de repente, si tenías una reivindicación que protegía exactamente un objeto preciso, luego querer cambiarlo todo y proteger otra cosa totalmente diferente. Entonces, sí, se pueden hacer cambios, pero no modificaciones de fondo. Luego tenemos que la descripción de los elementos técnicos de relevancia que conforman las características técnicas novedosas de la invención. Esta parte es muy importante. Todos los elementos técnicos de relevancia que conforman la invención, sí o sí tienen que estar descritos en esta parte de aquí, ¿no? En la descripción. Eso es muy importante.
A veces, por ejemplo, se olvidan de esos detalles, por ejemplo, partes fundamentales de la invención y recién las mencionan en la parte de la realización preferente y no la mencionaron en la descripción. Entonces, eso se tiene que revisar al momento de realizar el documento técnico. Por otro lado, es necesario no especificar o ahondar en la descripción de detalles técnicos que hacen parte del estado de la técnica general. Es decir, en esta parte queremos, por ejemplo, a veces también el inventor comienza comienza a especificar mucho en un tema que ya es conocido, o sea, que ya se, por ejemplo, en un procedimiento que ya ha sido inventado, que ya es algo usual, que se suele hacer en la práctica, pero si como cuando uno está que redacta o uno está que revisa el documento técnico, se da cuenta de esto, se da cuenta de que este es un procedimiento que es usualmente realizado y que es muy común, tenemos que corregir el inventor y decirle, no, esta parte de aquí la podemos mencionar, pero ya hay que quitar tanto detalle, ¿no? Solamente hacer una pequeña mención para que se termine de comprender la idea, ¿no? No es necesario que se divulguen pesos, medidas, formas, entre otros, las cuales restringen la invención. Si ella le otorga novedad, podría definirse en rangos. Sí, es cierto. En esta parte de aquí no es necesario colocar medidas exactas, pesos. Es más, yo mucho no lo suelo hacer, pero si lo amerita, si realmente el inventor lo cree conveniente que se mencione ese tipo de medidas, ¿no? O formas, en el caso de medidas y pesos, sería mejor que lo hicieran en rangos, ¿no? Porque si lo hacen, si colocan exactamente una medida fija, estaríamos siendo muy específicos, ¿no? Luego, también es importante adelantarse al futuro con las posibles modificaciones o modos de realización que tiene la invención, a fin de abarcar la amplitud de las reivindicaciones. También para una dimensión de proceso se puede escribir o se describe cada paso del proceso, cómo se inicia el proceso, los pasos necesarios intermedios para producir el cambio y el resultado final que se obtiene en el proceso. Para una dimensión de un nuevo compuesto también se puede incluir la fórmula química, la estructura, el proceso que puede ser usado para obtener el compuesto. En el caso de una proteína o gen también, ¿no? La forma de obtenerla, su secuencia y cómo usarla. En cuanto a la breve descripción de las figuras, lo que se realiza es un índice de las figuras, ¿no? Que ilustran la dimensión, ¿no? Eso se hace con un orden numérico y el contenido de cada una y se tiene que colocar el contenido de cada una de ellas. Acá les he colocado un pequeño ejemplo de cómo a veces se suele redactar la breve descripción de las figuras. Primero se coloca un párrafo, yo suelo colocar este pequeño párrafo, ¿no? Para facilitar la comprensión de las características de la dimensión, se incluye un juego de dibujos con carácter ilustrativo y no limitativo, en donde se ha representado lo siguiente. Y ahí empiezo a describir las figuras que yo he colocado en mi documento técnico. ¿Ok? Por ejemplo, acá puedo escribir vistas explosionadas, ¿no? En perspectiva, del brazalete portadispensador de fluidos. Por ejemplo, puedo escribir las vistas en perspectiva. También vistas laterales, frontales. ¿Ok? También tienen que tener relación directa con la descripción, ¿no? Estas descripciones de las figuras realmente parten de la descripción, entonces se supone que tienen que estar totalmente relacionadas. También deben permitir visualizar las formas de realización descritas, es decir, tiene que coincidir con con la figura que estoy colocando. Deben estar incluidas si se hace referencia a ellas en la descripción. No se consideran dibujos o figuras no escritas. Acá cuando digo deben estar escritas y se hace referencia a ellas en la descripción, me refiero a la realización, a la parte de la realización preferente. En cuanto a la breve descripción de las figuras,
Bueno, como les estaba mencionando, la descripción de cada figura debe ser de máximo 3 líneas. Eso es importante, ¿no? A veces el inventor se excede redactando la descripción de cada figura, ¿no? Cuando eso ya, el detalle de esa descripción de esa figura se va a dar más adelante, ¿no? En la parte de la breve descripción de las figuras. Por otro lado, los esquemas y diagramas de flujo se consideran también dibujos, ¿no? O sea que también pueden ser descritos en la breve descripción de las figuras. Otros ejemplos que les he colocado podría ser, se muestra un gráfico de temperatura versus tiempo del proceso de purificación de agua propuesto. Se muestra un gráfico de temperatura, bueno, se repitió, pero sí, este es un ejemplo, ¿no? En cuanto a la realización preferente de la invención, acá describo las realizaciones preferentes mostradas en las figuras que he colocado, si es que las hubieran, ¿no? En este caso tenemos ese invento que les presenté anteriormente. Como parte de la realización preferente colocamos, ¿no? El cabezal accionador también cuenta con un gatillo ubicado detrás de los pistones en dirección a estos, estando sujeto a la base mediante unas cavidades en forma de bisagra. Además también presenta una boquilla ubicada en la parte superior central de la base, entre los pistones, la cual se encarga de expulsar los fluidos. Ok, en esta parte nos podemos dar cuenta, primero, de que después de mencionar cada elemento técnico, colocamos entre paréntesis una numeración, ¿no? Lo vemos en la parte del cabezal, lo vemos en la parte del gatillo, los pistones, la base, la boquilla. Entonces, esta numeración corresponde a la que se puede encontrar en las figuras. Acá está la figura, por ejemplo, esta es una figura del documento técnico, ahí. Entonces, en esta figura podemos encontrar, por ejemplo, la numeración 12, 2, que hace referencia al cabezal accionador, y bueno, los demás elementos que también están señalados. Entonces, la señalización que se hace en esta figura, con la numeración incluida, tiene que coincidir con lo que yo estoy colocando en mi realización preferente, en mi descripción. ¿Ok? A la vez que estos términos utilizados para los elementos técnicos también tienen que coincidir con los que he colocado en la descripción de la invención. La diferencia es que, por ejemplo, yo no suelo colocar la parte de la numeración entre paréntesis en la descripción de la invención, ¿no? Eso solamente lo hago en la realización preferente y en las reivindicaciones y también resumen, sí. También hay que tener en cuenta que, bueno, eso ya les mencioné, ¿no? Describir todas las numeraciones de los elementos técnicos escritos en las figuras. Sí, es importante que toda la numeración que yo he colocado en las figuras, que se supone que son relevantes todas, tienen que ser debidamente descritas en la realización preferente. No puedo, por ejemplo, colocar una figura con numeración que anteriormente no se ha colocado y de repente, no sé, estar leyendo mi realización preferente y no mencionar esa figura con esa numeración, es decir, con los elementos que se han señalado. Entonces, toda la numeración que yo voy a colocar en las figuras tiene que estar también descrita en la realización preferente. Luego también tenemos que debe redactarse de tal manera que cada uno de los elementos técnicos se unen entre ellos para obtener dimensión. Es decir, tengo que redactar de tal manera que yo pueda, no sé, de alguna manera imaginarme cómo están dispuestas las piezas sin necesidad de ver la figura también, ¿no? Es importante que esta descripción sea bastante clara. Acá tengo que describir cómo es que están dispuestas cada elemento, cómo se ha dispuesto cada elemento, cómo se unen entre sí, ¿no? También es importante mencionar si existen más posibilidades de realización de la invención, se describen en esa sección, por ejemplo, la forma, tamaños, elementos técnicos. Acá podemos escribir, por ejemplo, medidas, ser específicos, ¿no? Con las medidas, ¿no? Con la materia que quiero utilizar. ¿Por qué? Porque son formas de realización que parten de lo que se ha descrito en la descripción de la invención. Entonces, aquí sí puedo ser específico sin que haya ningún problema, ¿no? Porque todo esto va a partir de lo que ya he colocado anteriormente en la descripción de la invención. ¿Ok? En esta sección no se describen ventajas ni problema técnico. Es importante, muchas veces el inventor a veces hace su descripción de la realización preferente de la invención y finalmente coloca o describe la ventaja técnica que presenta la invención, ¿no?
Entonces, en esta parte se le tiene que hacer recordar al inventor que no, la ventaja técnica se describe sí, pero en la descripción de la invención, no en la realización preferente. Ya llegando al tema de las reivindicaciones, aquí no voy a andar mucho porque creo que mañana tiene una charla sobre reivindicaciones, pero citando el artículo 30 de la decisión andina 486, tenemos que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Esto, como ya se les mencioné anteriormente, es muy importante. Todo lo que yo voy a colocar en mi reivindicación tiene que coincidir o también tengo que encontrar esa información en la descripción de la invención. No puedo reivindicar algo que no he descrito anteriormente. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Tenemos un dispositivo de limpieza dental caracterizado porque comprende un mango, un cabezal conectado con el mango y cerdas flexibles ubicadas en el cabezal. Ok. Acá lo que puedo encontrar, lo primero que tengo que encontrar en una reivindicación es la parte del preámbulo. Ok. Luego viene la parte caracterizante. En la parte del preámbulo, es lo que yo ya encuentro en el estado de la técnica. Yo ya sé que existe una diversidad de dispositivos utilizados para la limpieza dental, ¿no? Entonces esta parte es el preámbulo. Luego viene la frase que da pie a la caracterización. Acá hay un error, coloqué no preámbulo, pero no. Acá sería la frase que da pie a la caracterización, ¿no? A la parte caracterizante, que es el caracterizado porque comprende. Esta frase, cuando yo, por ejemplo, vea que en una reivindicación está la palabra caracterizado porque o que comprende, es una señal de que de estar hablando del preámbulo voy a pasar a redactar o a precisar la parte novedosa de la invención, ¿no? Entonces, y luego paso a la caracterización, que es un mango, un cabezal conectado con el mango y cerdas flexibles ubicadas en el cabezal. ¿Ok? Si se dan cuenta, acá no hago un listado de elementos. Esto es lo que se tiene que evitar, hacer un listado de elementos, ¿no? Colocar caracterizado porque comprende un mango, un cabezal y unas cerdas flexibles. Eso es lo que tengo que evitar hacer, porque estoy listando solamente elementos. En cambio, lo que sí tengo que hacer es describir los elementos y a medida que voy escribiendo, mencionar cómo es que se encuentra conectado con el siguiente, con el otro elemento y así, ¿no? Para que yo, solamente con leer, yo ya pueda saber dónde va ubicada cada pieza. ¿Ok? Por ejemplo, de nuevo les digo, tengo un mango, un cabezal conectado al mango y cerdas flexibles ubicadas en el cabezal. Entonces yo ya puedo imaginarme que lo que estoy escribiendo aquí es un cepillo de dientes. ¿Ok? Acá tengo otro ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo más largo. Tenemos primero la parte del preámbulo, ¿no? Acá estamos hablando precisamente de un producto. ¿Ok? Tenemos un brazalete portadispensador de fluidos del tipo que comprende un brazalete ajustable en el que están dispuestos un cabezal accionador y un suministrador de fluidos con contenedor caracterizado porque, entonces, lo que yo estoy mencionando en esta parte, según la búsqueda que yo he hecho y según los antecedentes que yo he encontrado, menciona elementos que ya puedo encontrar en el estado de la técnica, que ya encuentro en otros antecedentes. Entonces, sí, son elementos que se utilizan de manera común en brazaletes que puedan contener algún tipo de fluido. Entonces, esto lo menciona en la parte del preámbulo, ¿no? Ya conozco antecedentes que presentan un brazalete ajustable, que también tienen un cabezal accionador, eso ya existe, y que también suministran fluidos, ¿no? Luego, como les dije, viene la frase que va a dar paso a la caracterización o a la parte caracterizante de la reivindicación, que es el caracterizado porque en esta ocasión. Dice, caracterizado porque el brazalete ajustable presenta en su parte central una base alargada ubicada verticalmente a la cual se acopla el suministrador de fluidos que está unido por su superficie al cabezal accionador, ¿no? Esta reivindicación sigue, ¿no? Pero solamente he colocado la primera parte. Entonces,
acá ya puedo saber de que, por ejemplo, si bien ya existe un brazalete ajustable, en el estado de la técnica, no existe un brazalete ajustable que presente en su parte central una base alargada, la cual va a ser acoplada a un suministrador de fluidos que está unido por su superficie a un cabezal seleccionador, ¿no? Esta disposición de elementos no la puedo encontrar en los antecedentes. Entonces eso ya se coloca en la parte caracterizante. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de un procedimiento, ¿no? De una reivindicación para procedimiento. Primero tenemos, ¿no? Un procedimiento de fabricación de cajas de cartón ondulado aisladas caracterizado porque comprende las siguientes etapas. Adhesión de una lámina de material plástico a una hoja de papel obtenido, una lámina de papel plastificado por una de sus caras, fabricación de la plancha de cartón ondulado plastificado utilizando la lámina de papel plastificado obtenida en la etapa A. Dicha lámina de papel plastificado se dispone para hacer una de las caras de la referida plancha de cartón. Y troquelado de la plancha de cartón ondulado plastificado con las formas y dimensiones correspondientes a los modelos de embalajes. Entonces, acá podemos ver cómo es que se describe una reivindicación para procedimiento. Antes de pasar al resumen, hay algunas consideraciones que creo que deberían tener en cuenta. Por ahora, ya más adelante con la exposición de Kristen de mañana, o de hoy día, mañana creo que les van a enviar el video. Él va a hablar de más detalles, ¿no? Pero es importante tener en cuenta de que aparte de que no se tienen que listar elementos, por ejemplo, la primera vez que yo menciono un elemento, ya sea en la descripción o en las reivindicaciones, siempre tengo que utilizar el artículo un, o una, o los plurales, ¿no? Unas o unos. No, como acá digo, ¿no? Un brazalete por dispensador de fluidos de tipo que comprende un brazalete ajustable, ¿no? En el que están dispuestos un cabezal seleccionador y un suministrador de fluidos, ¿no? Ya mencioné estos 3 elementos. Y si se dan cuenta, ya la siguiente vez que voy a mencionarlos, ya no voy a utilizar el artículo 1, sino voy a pasarlos por el, la, los, las, ¿ok? Entonces, sí, siempre la primera vez que yo menciono un elemento, utilizo los artículos un, una o sus plurales. Y ya las demás veces que los vaya a mencionar, ya puedo utilizar el, los, las, ¿ok? Él también más adelante les va a hablar sobre las reivindicaciones dependientes e independientes. La primera que podemos encontrar en el documento técnico va a ser la reivindicación independiente y es el alma de la patente, ¿no? El corazón de la patente. Y luego siguen las dependientes, ¿no? Que van a depender, así como su nombre lo dice, dependen de esta primera reivindicación. Ya llegando al final tenemos el resumen, el cual debe describir la invención con claridad y con la menor cantidad posible de palabras. ¿Ok? El objetivo del resumen es ofrecer de forma concisa la invención técnica relacionada con la invención, ¿no? La información técnica relacionada con la invención. De manera que se constituya, conjuntamente con el título, en un medio eficaz para llevar a cabo las búsquedas del estado del arte, o sea, de los antecedentes. También debe referirse esencialmente a los que, de nuevo, con respecto al estado de la técnica, ¿no? Perdón, a lo que es nuevo con respecto al estado de la técnica. El resumen, como les digo aquí, tiene que ser algo corto, no tiene que ser un texto de media cara, ¿no? Tiene que ser algo bastante corto y que sobre todo se pueda entender, ¿no? Y que se detalle la parte importante de la invención, en lo que es lo que se quiere proteger. Muchas veces lo que se hace es colocar, por ejemplo, lo mismo que se coloca en la primera reivindicación, que vendría a ser la parte más importante de la invención, colocarlo en la parte de resumen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tipo de resumen y se van a dar cuenta que se detalla la parte más importante, ¿no? Acá menciono cepillo para el cabello que comprende un mango alargado unido a una base en la que está dispuesta una pluralidad de cerdas para el peinado del cabello, ahí viene, caracterizado porque adicionalmente comprende un elemento quitapelo, amovible, sustancialmente plano, de dimensiones similares a la base,
Y así describo la parte más importante de la invención que se quiere proteger o patentar. En cuanto a las figuras y dibujos, en esta parte de aquí tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Sobre todo, primero, que tiene que ser dibujo técnico. Eso es muy importante. Tenemos que evitar colocar fotos o cualquier otro tipo de imagen que escape al dibujo técnico, de preferencia, ¿no? Se debe representar en forma clara la invención, porque a veces también hay inventores que quieren presentar sus dibujos a mano alzada, ¿no? Con dibujo a mano alzada, pero muchas veces este dibujo, al ser a mano alzada, es difícil de comprender o de repente de ver qué es cada parte o cómo se diferencia una parte de la otra. Entonces, sí puede presentar un dibujo el inventor que sea a mano, pero siempre y cuando cumpla con que sea claro el dibujo, ¿no? Que se pueda comprender y que coincida obviamente, con lo que se ha redactado anteriormente, ¿no? En la descripción de la invención. Debe incluir la numeración de las partes de la invención. Eso ya se los mencioné anteriormente. Sí, acá como pueden observar en este dibujo, todas las partes de este martillo, porque es un martillo, están debidamente descritas. Hay una forma especial de señalar las partes de la invención o lo que se muestra en la figura, ¿no? Si se dan cuenta en esta figura en sí, pueden ver de que, por ejemplo, la cabeza del martillo es el elemento número 1, ¿ok? Y esa cabeza del martillo está señalado con una flecha. Y las partes que constituyen la cabeza del martillo están señaladas con líneas, Por ejemplo, el elemento 13, el 13B, el 11, el 12, a comparación del 1, ¿no? Que es la cabeza del martillo. Lo mismo sucede con el mango del martillo. Tenemos el mango que está señalado con una flecha que no llega a tocar, si se dan cuenta, a la invención. Solamente la señala de manera un poco más general y luego vienen las líneas que describen las partes que constituyen el mango del martillo, ¿no? Acá podemos ver el elemento 21, el 22, el 23 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que cuando vamos a hacer, por ejemplo, tenemos una invención que tiene muchas piezas que la constituyen y siempre hay unas principales, por ejemplo, en este caso como la cabeza y el mango del martillo. Las piezas principales, en este caso, por ejemplo, la cabeza, tiene que tener o va a estar señalado con una flecha que no va a llegar a tocar el elemento en sí, ¿no? Solamente señala la cabeza y ya luego con líneas voy a señalar las partes que constituyen el todo, ¿no? Las partes del todo, que serían las partes de la cabeza, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ese es un consejo que les puedo dar, ¿no? Para señalar las partes de una invención, ¿no? Y sobre todo cuando tienen muchas partes. No se consideran dibujos o figuras no descritas, ¿no? Todo dibujo que se vaya a colocar en el documento técnico tiene que estar descrito. Si no está descrito, no se le va a considerar. Lo mismo con los elementos que presenta. Si estoy señalando estos elementos es porque de alguna manera están significando algo o aportan algo a la invención. Entonces no tiene sentido que yo enumere, por ejemplo, el elemento 22A, si después cuando voy a hacer mi descripción o voy a redactar mi realización preferente, no lo voy a describir. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo de dibujo. Y sobre todo acá podemos notar, por ejemplo, de que se están detallando medidas, ¿no? Que hay un dimensionado, que hay un acotado. Esto no se hace, ¿no? Cuando se presentan los dibujos técnicos. El acotado, o por ejemplo también acá, como se puede ver en la figura, colocan palabras o frases dentro de la figura. Eso no se debe hacer. ¿Ok? No se colocan palabras, no se colocan frases. La única palabra que se puede colocar en la parte de figuras y dibujos son las que describen en sí cuál es la figura que se muestra, ¿no? O sea, por ejemplo, que se coloque figura 1, figura 2,
y se inserta la figura, ¿no? Figura 3, se inserta figura. Figura 4, se inserta figura. Eso es lo máximo, ¿no? De palabra que pueda ir en la parte de las figuras. Pero no se coloca, por ejemplo, acá como escriben sistema métrico, datos de los orificios y así. Eso no se coloca. Tampoco las medidas que también han detallado en la figura. No se coloca. ¿Por qué no se coloca? Porque también, si bien también estos son modos de realización, eso puede ser deducible. Entonces, no es necesario colocar las dimensiones de las partes constituyentes de la invención. Sí. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, acá muestran una invención, ¿no? Como tal, una foto de lo que se quiere proteger, y eso es lo que no se debe colocar, como les dije anteriormente, ¿no? No debemos colocar en el documento técnico, en la parte de figuras, fotos, fotografías, mejor dicho, ¿no? Pero sí, por ejemplo, acá el dibujo técnico que se realiza, como podemos ver en la parte de la derecha. Otra cosa que también podemos colocar en esta parte de aquí son los diagramas de flujo y gráficos de variables que se consideran dibujos. Que, bueno, también se consideran dibujos, ¿no? Como es este caso acá, vemos un gráfico y también un diagrama de flujo. También se consideran en la parte de las figuras. Y bueno, eso era todo lo que les quería comentar el día de hoy. Me gustaría que me hicieran llegar todas sus consultas después de repente ver estas diapositivas o de ver el video, ¿no? Quizás, no sé, me gustaría dar algunas precisiones en la parte de la descripción, ¿no? Quizás mencionarles, como les dije, se empieza siempre mencionando cuál es la solución al problema. Sí, primero en la descripción es importante mencionar qué es lo que se quiere solucionar. Se menciona primero el nombre de la invención, ¿no? Y lo que yo siempre les aconsejo es que mencionen, por ejemplo, la parte estructural de la invención, luego mencionen la funcionalidad, y por último, que precisen o que se detalle de manera clara y concisa cuál es la ventaja que ofrece lo que se quiere patentar. ¿Ok? En antecedentes es importante que algo que siempre suele pasar y que suele y el error que suelen cometer muchos inventores, y hasta a uno mismo le puede pasar, ¿no? Es al momento de querer describir el problema, detallar partes de la invención sin querer hacerlo, ¿no? A veces, por ejemplo, se está describiendo el problema, o sí, el problema que presenta el antecedente y se escribe, ¿no? El antecedente que se ha encontrado presenta el problema de no contar con paneles solares que le permitan funcionar en lugares en donde no exista el acceso a energía eléctrica, ¿no? Ahí no mencioné como tal que la patente o lo que se quiere proteger, lo que se quiere patentar, presenta paneles solares, ¿no? Pero sí dije como que el antecedente no presenta paneles solares, ¿no? Pero los paneles solares sí es un elemento que presenta la invención que se quiere proteger, mejor dicho, que se quiere patentar. Entonces, ahí sin querer mencionar a la invención, le estoy mencionando. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar, ¿ok? Y bueno, creo que eso sería todo de repente. A ver, ya les mencioné qué es lo que suelo colocar en descripción. Eviten colocar nombres de términos en inglés, marcas. Y sí, ¿no? Que recuerden de que todos los párrafos de la memoria técnica tienen que tener como mínimo 6 líneas, para que toda la información se vea más ordenada y más entendible, ¿no? 6 líneas es mi recomendación. Y bueno, eso sería todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que me hagan llegar sus dudas, sus consultas, y también ya en las asesorías que van a tener con sus representantes, con sus asesores, ellos también les van a poder indicar otros detalles sobre el documento técnico, ¿no? A veces también siempre cuando uno está que redacta el documento técnico, es ahí donde aparecen las dudas, ¿no? ¿Debería colocar esto? ¿No debería colocar esto? Estoy siendo muy específico en la descripción, colocando tal cosa, ¿no? Entonces, ese es un tema de práctica, ¿no? Recuerden siempre ir de lo más general a lo más específico.
Y bueno, sí, siempre preguntar, ¿no? Preguntarles a sus asesores sobre cómo están redactando el documento técnico para que les puedan orientar y también podamos aprender todos juntos, ¿no? Porque de las dudas que ustedes puedan tener, nosotros también aprendemos. ¿Ok? Entonces, me estoy despidiendo de ustedes. Gracias por la atención y espero que tengan un buen día. Gracias.